Gran historia. Yo espero que las personas que en esta mañana puedan estar pasando un problema de salud y han estado con una tremenda dificultad, donde han habido momentos donde todo se ve tan oscuro, ¿verdad? Y donde la fe se pierde, que podamos en esta mañana compartir contigo un testimonio hermoso de María Torres Fernández, que nos acompaña en esta mañana. Una joven que desde, ¿verdad?, temprano en su vida ha tenido que enfrentar problemas de salud que han sido un reto durante todo el proceso, pero la gracia, la misericordia de Dios, este favor de Dios que se nos acerca a nosotros, nos saca al otro lado. María, bienvenida a Nueva Vida. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno tenerte aquí. Sí, señor. Gracias, ¿verdad? gracias. La conocemos un poquito por Caprichos Coffee Shop. Hoy la vamos a conocer un poquito a nivel personal. Qué bueno. María, eres muy joven, no te voy a preguntar la edad, pero evidentemente eres una mujer bien jovencita, que desde jovencita precisamente has tenido que enfrentar una de las situaciones que mucha gente enfrenta, que es problemas con su salud. Cuéntanos cómo comenzó tu proceso de salud, donde hubo muchas noches obscuras, como para mucha gente tal vez este fin de semana fue así, bregando con problemas de salud. Bueno, esto estuvo siempre ahí, pero yo no lo sabía. Ok. Yo estoy diagnosticada con lupus sistémico eritomatoso. Esto es una enfermedad autoinmune que destruye ciertas partes del cuerpo porque no sabes diferenciar cuáles son tus células buenas o cuáles son tus células malas. En el caso mío, pues el que yo tengo abarca todo. Piel, órganos, todo. Yo desde chiquita me caía mucho, me dolía el cuerpo. Mi mamá siempre me llevaba a los diferentes especialistas. Le decían que era parte de mi crecimiento. Esos especialistas, expertos en esto, me daban medicamentos para controlar dolores, inflamación. Pero resulta que las personas que tenemos lupus no podemos beber ese tipo de medicamentos porque nos activa la condición. Wow. Así que yo desde chiquita, pues estuve alimentando mi condición sin saber que la tenía. Wow. Pues nada, seguí mi vida normal. Crecí, trabajé, y cuando tenía aproximadamente 21 años, pasé por una experiencia, una situación emocional difícil, y me enfoqué en mi trabajo por completo. Ya a los 21 años yo era gerencial de una tienda, y me dediqué a trabajar, y entendí que ese dolor era parte de la cantidad de trabajo que yo estaba teniendo. ¿Es un dolor generalizado en tu cuerpo? Era un dolor en todo mi cuerpo, pero un dolor particular en mis piernas y en mis pies. Ok. Yo por las noches me levantaba por el dolor en el cuerpo. Cuando abría los ojos mis manos estaban completamente hinchadas. No me podía mover. Y pasaba por ese tipo de situaciones extrañas, diferentes. Uh-huh. ¿Todavía en esa etapa no se había diagnosticado tu lupus? No. Wow. Y yo pues continuaba trabajando. Yo decía, pues, estoy trabajando mucho. Y continuaba trabajando. Yo estaba haciendo mi maestría en ese momento en recursos humanos. Yo tengo un bachillerato en psicología, estaba haciendo mi maestría en recursos humanos. Trabajaba más de 12 horas diarias. Estudiaba de noche. Así que pues iba al gimnasio. Pues era exceso de todo, Ajá. según yo. Y así continué, pero poco a poco mi cuerpo se fue deteriorando cada día más, y ya no soportaba el dolor. En una ocasión estaba en una fiesta de Navidad con mi familia y me acosté en la cama de mi prima y mis gritos del dolor se escuchaban afuera mientras yo dormía. Wow. Mi tía es sobreviviente de Guillain-Barré, una enfermedad que nadie sobrevive. Ajá. Y ella le prometió a Dios que si ella sanaba, ella le iba a dedicar su voz a él, y así lo ha hecho. Entonces, ella pensó que yo tenía lo mismo. Así que dijo, vámonos para el hospital. Cuando llegamos al hospital, ya yo no caminaba. Wow. De acostarte bien, Correcto, sí. te levantaste sin caminar. Correcto. Ya yo no caminaba. Entonces, el médico me dijo, creo saber lo que tienes, pero vamos a esperar. Me perdonas si lloro un poquito. Sí, no te preocupes. Yo sé que estas situaciones, Tranquila. ¿verdad?, nos emocionan. Sí.
Y es interesante un detalle, ya con lo que ella ha narrado. A veces a los médicos se les escapa aún desde la niñez ir más allá con un paciente niño cuando ciertos síntomas persisten. Los dan como dolores de parte del crecimiento. Es normal que los niños tengan este dolor. Y fíjate cómo a los doctores de ella se le escapó el diagnosticarle mucho más temprano una condición, ¿verdad?, tan seria como el lupus. Eso lo digo para los padres que nos están escuchando, no para meterles miedos para nada. Pero a veces hay que insistir, me imagino, ¿verdad?, en otras cositas, porque todo tiene una explicación más allá de las cosas normales del crecimiento. María. Entonces, el médico, ya yo llegué en silla de ruedas. El médico me dice, pero vamos a esperar a tener los resultados. Pues ahí me diagnostican el lupus sistémico eritematoso. En ese momento el doctor me indica, ¿verdad?, vamos a tener este tratamiento sumamente invasivo. Me va a dar esta microscópica pastillita que se llama cortisona, que te va a arreglar la vida. Vas a caminar, vas a dejar de sentir dolor, pero vas a engordar 100 libras. Wow. Te va a salir toda la celulitis del mundo, toda la estrías del mundo, se te puede caer un poquito el cabello, te puede salir rocha en el cuerpo, pero vas a caminar y vas a dejar de sentir dolor. Y así lo hicimos. Recuerdo que aquel día mi hermana y mi mamá me acompañaron y estaban histéricas y le dije, no, ¿qué hay que hacer? Y ya. No sé por qué yo me comporté de esa manera, ¿verdad? Será mi fe en Dios, pero... Y así lo hicimos y comenzamos la lucha por ahí. Ella siempre conmigo, mi mamá, mi papá, toda mi familia, siempre conmigo. Antes de continuar, por favor, para el que no sepa bien, porque yo siempre he escuchado lupus, pero no acompañado con los nombres que dices exactamente qué significan. Lo que pasa es que existen varios tipos, creo que son muchos, no los conozco todos. El mío es el que abarca todo. Okay. Quizás un lupus puede afectarte en la piel solamente. O en alguna parte del cuerpo. En mi caso me afecta a todo. Riñones, piel, todo. En mi caso me afectó los riñones. Wow. El que afecta a todo se llama lupus sistémico eritematoso. Eritematoso. Correcto, sí. Pues nada, yo empecé a consumir la pastillita. Empecé a caminar, yo creo que en horas. Mira eso. Empecé a caminar, se me quitó el dolor, engordé 85 libras. 85 libras y empecé a bregar con mi proceso de una adolescente que se quiere ver bonita, que ya no se siente bonita y todo ese tipo de cosas. Salí a la calle, mis amistades no me reconocían porque la inflamación era monumental. Y ahí continué mi tratamiento y me enfoqué en tratar de vivir mi vida lo más normal posible. Y no enfocarme en la enfermedad. Mientras tú, en todo este trayecto, ¿verdad? Mientras vivías todas estas cosas, ¿cómo era tu vida espiritual? Mi vida espiritual siempre ha sido fuerte. Fuerte. Sí. Siempre. Tengo unos padres que me han criado así. Toda la vida. Mi familia completa. Siempre. Confiando en el Señor. Siempre. Creyendo las promesas del Señor. Eso nunca ha faltado, nunca. Nunca. Así que entiendo que eso me hizo más fuerte y por eso salí airosa de cierta manera de esta situación. Nada, continué así, pero yo empezaba a notar que había algo extraño, que yo no progresaba. Y yo veía tantas personas que iban al mismo doctor y salían tan bien y veía su progreso. Y entonces, pues, resulta que este doctor, especialista en esta condición a nivel internacional, al mi lupus ser tan dramático, me usó de experimento. Y por eso yo no mejoraba. Wow. Él estaba utilizándome, analizando, dándome esto, dándome lo otro, porque hacía mucho que él no veía un lupus como el mío. Así que por eso yo no progresaba tampoco. Cuando dices que experimentaba con medicamentos nuevos, te los daba a ti, tratamientos nuevos. Yo veía que yo continuaba y cada día eran más medicamentos. Y yo misma refería a una amiga con lupus y ella, yo veía que se lo quitaban, que pasaban las cosas, que
que progresaba, tenían sus recaídas. Esto es una condición para toda la vida. Esto no tiene cura a menos que así Dios lo decida. Y es una condición degenerativa y avanza al paso que ella quiera avanzar. Si ella quiere descansar para toda la vida, así se hace. Si quiere descansar por meses, si quiere estar activa siempre. Mi condición desde el día 1 está activa, nunca se ha desactivado. Okay. Nunca. Yo he aprendido a vivir con ella. Okay. Mi mayor virtud, por llamarlo así, en todo esto ha sido que yo nunca me dejé llevar por la condición. Si a mí los médicos me decían no puedes hacer ejercicio, yo hacía ejercicio. Si a mí me decían no puedes trabajar, yo trabajaba. Tienes que acostarte, yo no me acostaba. Okay. No por llevar la contraria, sino porque no quería caer en ese círculo vicioso. Ajá, claro. Así que decidí continuar mi vida. Con muchas limitaciones, muchas veces no podía levantarme, muchas veces no tenía la fuerza. Así que continué. Cambié de trabajo, porque tuve que hacerlo. Estuve mucho tiempo sin trabajar. Y decidí arrancar nuevamente. Cuando empiezo a trabajar, estoy de asistente legal en un bufete de abogados. Y ahí empecé otra vez para atrás. Yo recuerdo que para yo montarme en el carro para conducir, me levantaba yo misma las piernas con mis manos, me las ponía en el pedal. Wow. Y llegaba al trabajo, poquito a poco como podía, y llegó el momento en que mi jefe me dijo, o te vas o te voy, porque yo necesito que tú te enfoques en tu condición. Necesito, o sea, que te cuides. No te puedo tener aquí así porque yo estoy así, yo estoy más preocupado que tú, estoy sufriendo, él me quería muchísimo, su esposa también. Y yo ahí todos los días. Wow. Hasta que un día mi cuerpo no dio más. Wow. Y lo llamo, me quedé en el medio de la oficina, en el piso paralizada. El teléfono estaba a un extremo, mi celular estaba a otro, y yo en el medio sola. Yo había cerrado la puerta de la oficina porque estaba sola. Así que me arrastré como pude, y él mismo llegó con su esposa. Su esposa se llevó mi carro y él me llevó al hospital. Y ahí comenzamos la batalla nuevamente. Ahí me diagnostican que tengo una, si lo digo correctamente, necrosis avascular en mis caderas, que es provocada tanto por la condición como por la cortisona que me hizo caminar. Lo mismo que te ayudó, te estaba perjudicando. Correcto, sí. Esta condición coge huesos, coge órganos, coge piel. En mi caso me desgastó ambas caderas y me afectó los riñones. Tengo síndrome nefrótico en los riñones. Entonces, pues comencé mi lucha. Ahí, pues me dicen, te tenemos que operar. Porque ya yo estuve un año sin caminar. Estuve en el proceso de silla de ruedas, andador, muletas y aprender a caminar nuevamente. Eso surge a raíz de la operación, pues comienzo el proceso de aprender a caminar de nuevo. ¿Qué edad tenías para ese entonces? Bueno, yo comencé a los 21 años. A los 21 años. A los 21 años. Yo llevo ya prácticamente, si no me equivoco, porque hay cositas que no recuerdo, 16 años ya. Ok. 16 años ya. Y entonces ahí pues comencé el proceso. Me dicen que me tienen que poner prótesis en ambas caderas. Y que tengo que coger quimioterapia. Wow. La quimioterapia, pues mucha gente me decía, pues, María tiene cáncer. Gracias a Dios no. Pero la gravedad de mi condición era tanta que para proteger mis riñones tenía que coger esa quimioterapia. Okay. Así que comencé el proceso. Empecé a coger mi quimioterapia. Durante 6 meses cogí la quimio. El pelito no se me cayó desde arriba, se me cayó como desde abajo. Perdí el pelito como por aquí, estaba bien inflamada. Todos los pacientes que cogen quimioterapia tienen reacciones diferentes. Algunos tienen náuseas, otros no. Algunos pierden cabello, otros no. Yo iba solita a coger mi quimioterapia y salía de la quimioterapia y me iba a caminar por plaza. Me iba a hacer algo que a mí me... Sí. Y mi mamá, tú vienes para la casa, ¿verdad? Porque podía coger la quimio sola. Eso depende, ¿verdad? También de cuán fuerte sea la quimioterapia que te corresponde. Y ellas al principio iban conmigo y dijeron, yo puedo estar solita, no hay problema. Así que cogía pasaba el día allí cogiendo la quimio.
salía, me recuperaba y me iba a dar una vueltita por plaza, me iba a ir a un shopping, hacía algo que a mí, ¿verdad?, me distrajera y yo me sintiera mejor, pero no me iba para la cama. No. Qué fuerte. No voy a parar la Tus cama. conversaciones con Dios en ese tiempo, estos ratos cuando tú vas en el carro. De todo un poco, porque siempre he vivido muy agradecida de Dios. Lo tengo presente todo el tiempo en mi vida. En ese proceso yo fui bien confiada de Él. Nunca, por alguna razón, yo nunca sentí miedo. Mi miedo comenzó con la prótesis. Ok. Cuando fui a coger la quimioterapia, yo estuve que yo tenía mucho miedo, ¿verdad? A lo desconocido, todos tenemos miedo. Y yo tuve más reacciones en mi cuerpo por ese miedo antes de la quimioterapia que durante la quimioterapia. Y luego pues me adapté a eso y continué. Y cuando yo veía que yo continuaba ahí y que yo me veía pues de X manera, pero bien, recuerdo que ese día comenzó una niña mucho más joven que yo, con el cabello por las caderas. Y al otro día ya no tenía cabello. ¡Wow! Sí. Y yo tenía mi cabello. Y yo estaba bien. Wow, Así que todo eso pues tengo que ser agradecida con Dios. Mi temor fuerte comenzó con el proceso de la operación, porque yo decía, una prótesis, ¿cómo voy a tener una prótesis? ¿Qué es eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a caminar bien? ¿Qué voy a hacer? Y entonces pues ahí fue la parte más fuerte. Mucho más fuerte que la quimioterapia, mucho más fuerte que la condición como tal. El proceso fue horrible, doloroso, pero inexplicablemente doloroso. Cuando a mí me están operando, yo tengo un problemita, es que yo no cojo anestesia. Ok. Ni medicamentos para el dolor tampoco me funcionan. Así que yo estuve ahí hasta la sala de operaciones, acostada, con el bisturí, con la mano, con el doctor, con todo. Yo estuve ahí. Wow. Hasta que mi cuerpo pues ya no pudo más. Cuando yo salgo de la operación, el dolor es una sensación horrible, es como si yo tuviera bloques en mi pierna, que yo no puedo tener movimiento. Pero yo sentía un dolor particular que yo decía, wow, es que no lo soporto. Yo no paraba de llorar y de gritar y de llorar y de gritar. Recuerdo que la familia me iba a ver y no entraban porque los gritos los impresionaban demasiado. Wow. Y resulta ser que cuando me operaron me pillaron un nervio Ay, ay, ay. y me crearon una neuropatía. Wow. Y entonces ahí pues comenzó esa otra batalla junto con el dolor del lupus, la operación y todo lo demás. Así que esa fue yo diría que la peor parte de todo esto, porque fue un proceso bien largo, bien doloroso, de mucho cansancio para mí y para mi familia que estaba ahí, me cuidaba, me bañaban, me atendían y no descansaban. Recuerdo que mi papá trabajaba todo el día y como no puedes entrar después de las 8 de la noche, él se escondía y se metía a las 10 de la noche al hospital para verme. Y entonces, ese dolor ahí, yo no dormía ni un solo segundo. ¿Qué es la neuropatía para...? Bueno, no te puedo dar una definición exacta, pero es un dolor intenso. Ajá. No se va, es bien fuerte. Es algo como, por ejemplo, a mí me operaron primero la cadera derecha. Yo no me quise operar la izquierda, dije que no. Ajá. Pero la derecha ya no funcionaba de ninguna manera. La izquierda todavía pues funciona bastante. Entonces, yo sentía que si a mí me rozaba el viento en mis piernas, en mi pie, si a mí me caía un poquito de agua, ya fuera fría, yo sentía que yo ardía, que yo me quemaba. Ay, ay, ay. Así que era una cosa que no toleraba el roce de la sábana, nada. Sí. Recuerdo que mi tía se arrodillaba en el borde de la cama para masajearme los pies para que yo pudiera dormir. Yo nunca dormí. Estuve alrededor de 3 semanas y media sin dormir. Cuando tú no duermes, todo tu sistema se afecta. Claro, Sí. claro. Tu sistema se afecta. Y ahí comenzó mi lucha. Y ahí le pregunté a Dios que... Sí, sí. ¿Qué iba a hacer contigo? Que cuándo iba a parar Correcto. el proceso. Porque cada vez empeoraba y es normal que vengan las dudas,
la incertidumbre, ¿qué pasa si te creo? ¿Qué pasa si hay gente orando? ¿Por qué sigo en estas? Son preguntas normales que se nos vienen a todos. Sí, tranquila. Perdón. Tranquila. No te preocupes. Nos imaginamos que en este proceso, en tu familia, o sea, todo el mundo se duele contigo, pero había alguien que estaba ahí contigo de la mano, que no te soltaba y que tal vez tú te preocupabas porque veías a esta persona sufrir junto contigo. ¿Quién es esa persona? Sinceramente, no hay nadie de mi familia que no haya estado ahí. Eran todos. Estoy hablando de primas, primos, tías, amistades. Wow. No hay. Pero mi madre es mi madre. Claro. Claro. Los padres siempre Y están lo ahí. sigue haciendo. Exacto. Sí. Ajá. A veces- Debe estar llorando junto contigo esta mañana. Fíjate que me envían una información, que esto es importante que lo compartamos. Dice que la neuropatía se refiere al daño de los nervios periféricos dentro del sistema nervioso central que conecta al cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo. Estos nervios controlan funciones necesarias como el movimiento, la sensación y las habilidades motoras. Wow. Eso es neuropatía. Llegó el momento en que yo decía, Dios se olvidó de mí. Ajá. Sí. Y como yo nunca pensé decir eso, Sí. ¿verdad? Fue fuerte. Recuerdo que me llamaron un sacerdote, fue a la habitación a hablar conmigo. Me enviaron a un psiquiatra porque yo sentía que yo no respiraba. Me mandaron a un especialista a ver si me estaba llegando oxigenación al cerebro, de todo. Y yo pues, es como cuando tú tienes esa lucha con Dios, pero a la misma vez, perdóname Dios porque sé que estás ahí, pero es algo que va más allá de uno. Es una gran batalla, una gran batalla. Vamos a escuchar un poco más de tu historia en breve. Una pequeña pausa Claro que sí. y regresamos con este testimonio. Seguro que sí. 8:53. No